Señor, y te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estar acá en medio de este tiempo profético, como es la primera de tus celebraciones, como es el Shabbat. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra. Y te ponemos delante de ti, Señor, toda esta adoración que enaltece en tu nombre y que para nosotros reviste una oportunidad de agradecerte, pero también de comprometernos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Recibe esta adoración, Señor. Que tus hijos podamos sentir ese anhelo de estar en tu presencia y de adorarte, Señor. Que nuestro corazón, nuestra vida, toda completa, se convierta continuamente en un elemento de adoración, siempre, Señor, teniendo siempre presente las grandes bondades, esa condición tuya, Señor, de hacernos actos, de hacernos limpios para que tú nos aceptes, para que tú te puedas acercar y nosotros a ti, Señor, perdonando todas las cosas y dándonos la fuerza para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Recibe esta adoración, Señor, de nuestro corazón. Recíbela, Padre. Su
y misericordia, el que sacia con bien todos tus anhelos, el que sacia con bien todos tus anhelos, para que rejuvenezcas como el águila, para que rejuvenezcas como el águila. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la alabanza esta mañana de Shabbat de todos tus hijos que estamos acá y todos los que están conectados, no solamente a través de un medio electrónico, sino a través de tu espíritu de santidad, con todas las cosas que tú, Señor, nos has dado en herencia preciosa y perfecta, Señor. Herencia que se concreta en una tierra hermosa que hemos de conquistar, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esa herencia nosotros somos bendecidos. Nos da, Señor, motivos para vivir, para transitar este desierto, porque tenemos un objetivo claro, Señor, porque hemos entendido que esa bendición que viene de ti hasta cada uno de nosotros viene por nuestra obediencia a tu instrucción, por nuestro respeto, Señor, a las cosas santas, por esa abnegación que tú mismo colocas en nuestro corazón para servirte cada día mejor, por la mismísima contemplación de tu grandeza, Señor, hasta lo más sencillo que a diario no percibimos. Siempre hay grandeza, Señor. Siempre hay el cumplimiento de tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor. Bendecidos son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Adonai. Bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Bendecidos son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Adonai. Bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos.
Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por el privilegio que nos das de abrir cada día nuestros ojos espirituales y contemplar tu grandeza, Señor. Gracias por ver a través de nuestros ojos esa mano extendida tuya, Señor, en cada uno de los procesos que hemos de pasar y que tú, Señor, siempre controlas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor, por ese instrumento de salvación y de redención en nuestro Mesías Yeshua, Señor. Toda la gloria para ti en esta mañana y siempre, por los méritos de ese Rey, nuestro Rey, Mesías Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom, amados. Bendiciones para todos. Espero que todas las cosas que hemos de hablar a partir de este momento y todas las que ha ministrado el Padre a través de toda esta jornada que inició con la puesta del sol, haya servido como siempre para crecer, para rectificar, para recomponer y en definitivamente para agradecer. Hoy estamos estrenando una nueva porción, una nueva parashá, que es la parashá número 37 de este compendio maravilloso de 52 porciones. Es la parashá que lleva por nombre Shelach Lecha. Y en esta ocasión vamos a estudiar la primera parte de esta parashá. Esa primera parte está colocada en el capítulo 13 del libro de Bamidbar y los 10 primeros versículos del capítulo 14. Tenemos un tema bien interesante que yo pienso que, hablando del momento histórico en el cual se llevó a cabo esta narrativa, transfiere para nosotros un desafío hoy, un reto, por los elementos que están colocados allí. Y vamos a hacer, con la ayuda de nuestro Padre y su Espíritu de Santidad, tratar de no ver estas cosas, como siempre hemos dicho y reiterado, como meros acontecimientos que sucedieron en un tiempo definido y que dentro de esa óptica o perspectiva tiene un peso, tiene una importancia, pero entendiendo el plan del Padre, que no solamente se circunscribe al desarrollo y al control de un hecho específico de la historia, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá. Hoy nos toca a nosotros percibir esta historia y aplicar sus principios. Y ese es el desafío que tenemos, que siempre hemos tenido delante de esta palabra. Vamos a leer a Yohanan y a Yehoshua, respectivamente, en los escritos apostólicos y la Haftará. Y antes de leer estas dos pequeñas porciones que sirven como marco referencial al tema principal, y antes que se me olvide, aquí hay dos cosas o una cosa en común entre estas dos lecturas, que a pesar de que están sucediendo en tiempos y en circunstancias totalmente diferentes, hay algo en común que para mí es importante y yo creo que para ustedes también. Y es el hecho de que siempre el Padre, además de lo que está evidente, lo que está evidentemente escrito en lo literal,
siempre hay una profundidad en sus enseñanzas. Cuando vamos a leer esta pequeña porción de Johanán, vamos a ver un hombre que tiene un mensaje, por un lado, y un pueblo que está recibiendo ese mensaje, que lo cree o no. En la porción que toca del Haftará, tenemos el mismo escenario, solo que en vez de un hombre va a estar una mujer. Y también va a estar un pueblo. Y esas son las dos cosas en común que tienen estas dos porciones. Alguien iza la bandera de la verdad y todos, una comunidad, un pueblo, un colectivo, percibe esa verdad y puede creerla o no. Eso es lo que está contemplado y lo van a ver. Solo que ambas cosas se funden con un solo mensaje que es el que viene para hoy. Y es el que tiene una actualidad y un impacto profético que se va a profundizar en la medida que, utilizando el lenguaje bíblico, aquel día se acerque. A lo mejor ustedes a este nivel dirán, bueno, ¿de qué se trata? No entiendo nada, pero ya me van a entender. En Johanán 7:12 al 18 dice lo siguiente. Y había mucho murmullo entre las multitudes. Ahí está el colectivo. Yo no me puedo mover mucho porque me salgo de... Y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él. Respecto a él, ahí está el hombre, el que portaba un mensaje. Y ustedes saben quién es. Ahí están los dos elementos. Entre las multitudes había un murmullo con respecto a él. Pues unos decían, refiriéndose a ese, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña a la gente. Entonces hay alguien que enarbola la bandera de la verdad, y eso es innegable. Y hay otros que dicen, eso es bueno, eso es malo, eso es verdadero, eso es falso, eso es negro, eso es blanco. Ese es el elemento común que están en las dos lecturas. Pero nadie hablaba francamente, abiertamente respecto a él, por temor a los judíos. Y ahí está el otro elemento en común, que es el temor, el miedo. Que en términos circunstanciales, en este caso, era a los judíos de ese momento que defendían, para no ahondar mucho, una perspectiva diferente a lo que el Padre en esencia tenía para nosotros o tiene para nosotros. Estando ya la fiesta a la mitad, Yehoshua, que es él, entonces ya revelamos el nombre, el que izaba la bandera de la verdad, o el que iza la bandera de la verdad, y Josué subió al templo y allí enseñaba esa verdad, que era, esa enseñanza era la que era el motivo de eso es mentira, eso es verdad. Él es falso, él es verdadero. Y los judíos se asombraban. Entonces, además de temor, hay asombro. Se asombraban diciendo, ¿cómo sabe estas letras si no ha estudiado? Porque estaban las escuelas de estudios judíos rabínicos, que eran las que se respetaban en aquel momento como esa institucionalidad y que de alguna manera colocaba el sello de aprobación en términos de lo que está en la Torá para ellos. ¿Okay?
no salió de ningún instituto bíblico, pudiéramos decir en el argot actual. Entonces, viendo esa verdad, viendo Yehoshua, tomó la palabra y les dijo, mi enseñanza no es mía. Eso fue la primera defensa que él toma. Yo no estoy diciendo esto por mi cuenta. No es mía, no me pertenece. ¿Estamos claros hasta acá? No me pertenece, dice, sino pertenece al que me envió. Es decir, en todo caso le está diciendo, yo soy un enviado y traigo un mensaje para ustedes del que me envió. Y esa es la primera enseñanza, o digamos el primer impacto o la primera conjetura que él muestra. Y dice el versículo 17, que yo lo subrayo porque me parece interesante para el contexto de lo que vamos a desarrollar. Dice, si alguno quiere hacer su voluntad, es decir, la voluntad del que me envió, si alguno quiere conectarse como yo estoy conectado con él, dice, si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la enseñanza, conocerá lo que yo estoy divulgándole a ustedes. Y en ese momento pudieran discernir si ese mensaje es de Adonai o si es invento mío. ¿Se dan cuenta? Él está defendiendo una legitimidad que no está basada en un conocimiento mero, porque sí lo tiene. Está basada en el cumplimiento de una responsabilidad que le da el Padre para que lleve ese mensaje. Y como ese mensaje es contundente, porque la verdad es así, había asombro, pero también había temor, porque esa verdad chocaba, contradecía en muchos casos lo que ellos estaban conociendo dentro del judaísmo rabínico que de alguna manera estaba emergiendo. Dice el verso 18, el que hablaba de sí mismo busca su propia gloria, porque hace el contraste. Yo no hablo de mí mismo. Yo simplemente soy un mensajero, soy un embajador. Porque el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, que eso es lo que corresponde, es veraz y en él no hay injusticia. ¿Está claro? Ahora veamos el otro personaje, que ya ustedes conocen la historia, es Rahab, que no es un hombre sino una mujer, en circunstancias totalmente diferentes, porque Rahab no era hebrea, era de Canaán. Sin embargo, hay una condición de impacto que es la verdad, que es la misma que está defendiendo nuestro primer mensajero en los primeros versículos, que es Yehoshua. ¿Se entiende? Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, echa fuera a esos hombres que llegaron a ti. Esos hombres fueron dos espías que se enviaron para ver a Jericó y poder tener la percepción de qué es lo que iban a hacer, porque posteriormente la iban a conquistar. Y ya sabían que habían esos espías allí. Y se tenía la sospecha que Rahab de alguna manera los estaba protegiendo. ¿Sí? Entonces, había una mujer llamada Rahab que de alguna manera protegía, defendía una verdad, y había un colectivo que no era judío, no era hebreo, sino que era de Canaán. Pero los principios se aplican para aquí, para acá y aplican para acá.
Porque la verdad del Señor no es para un pueblo específico, sino para todo el mundo. ¿Se entiende? Echa fuera a esos hombres y que llegaron a ti y han entrado en tu casa, pues han venido a espiar todo el país. ¿Y qué había allí? Obviamente había temor. Había temor allí. Porque estaba defendiendo unos espías. Y en términos actuales se puede decir que tú eres un traidor a la patria. Esa mujer está traicionando a la patria. Pero la mujer ya había tomado a los dos hombres y los había ocultado. Ella pues respondió, verdad es que los hombres vinieron a mí, dice la mujer, pero yo no sabía de dónde eran. Y ella hasta allí está diciendo la verdad. Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron. No sé dónde se hayan ido esos hombres. Ahí está defendiendo la verdad. Y dice el verso, la continuación del verso 5, seguid rápidamente en pos de ellos, que los alcanzaréis. Dice el verso 6, pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía acomodados en el terrado. Así pues, aquellos hombres fueron en pos de ellos por instrucción de Rahab y por proteger la verdad. Y los despistó. Aquellos hombres entonces fueron en pos de estos hombres que supuestamente se habían ido al estar abiertas aún las puertas de la ciudad. Y tan pronto como los perseguidores hubieron salido, se cerraron las puertas y antes que se acostaran, ella subió al terrado y les dijo esto que subrayo con negritas. Yo sé que Adonai os ha dado la tierra. Eso es convicción. Eso es verdad. Eso es fe. Una mujer extranjera y de paso de un oficio muy lejos de lo que el padre puede aceptar, porque era prostituta. Le dice, yo sé, y ese yo sé es convicción de una mujer que no tenía ningún conocimiento ni ninguna trascendencia de lo que significaba una instrucción santa y un plan del Eterno. Y dice, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, es decir, sobre Jericó. Esa mujer tenía una visión tremenda, una claridad. Y por eso es que yo digo que las dos lecturas coinciden. Solo que si la primera es un hombre llamado nada menos y nada más Yehoshua, que defiende esa verdad, la segunda para mí obviamente es una mujer, pero que tiene una condición o un mensaje medio oculto, porque siendo la mujer extranjera, es para nosotros. ¿Se entiende? Que tomamos esa misma condición de seguridad. Yo sé que Adonai os ha dado la tierra y lo transfiere y lo vive y lo defiende. Y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros. Porque estaba la invasión o la venida de todo el ejército israelí para conquistar esa tierra de Canaán. Shelach Leha es el título en hebreo de esta porción que traduce en español, envía tú, envía por ti. Es decir, envía por tu cuenta. Eso es la verdad. Es como cuando un hijo le dice al padre, papá, yo quiero ir para allá.
Y el padre le dice, bueno, esa es cosa tuya. Tú ves si vas o no vas. Es una cosa así. Los que son padres me entienden el significado, y los que no son, son hijos y también lo entienden. ¿Por qué? En el capítulo 13, versículos 1 y 2, los dos primeros versículos de esta porción, hay una referencia a la tierra, que en este caso no es Jericó. Precisamente es la tierra de Canaán o de Canaán, en términos más amplios. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Este que estoy subrayando, la cual doy a los hijos de Israel, es la misma convicción cuando dice Rahab, yo sé que Adonai os ha dado la tierra. ¿Ven el paralelo? Es la misma seguridad en contextos diferentes. Envías hombres que exploren la tierra de Canaán. Pero aquí comienzan los retos para nosotros y las preguntas que a veces se quedan sin respuesta y que son un mecanismo muy valioso de aprendizaje, porque cuando planteamos buenas preguntas, de seguro vamos a tener buenas respuestas. Y las buenas preguntas no tienen que ver con que tienen que estar impregnadas de una teología, de un conocimiento exorbitante, no. Más bien en la sencillez de las cosas. Colóquese usted en este contexto en el cual el Padre nos está dando algo y nosotros lo estamos recibiendo, y que antes de recibir tenemos que revisar ese regalo, porque de alguna u otra manera tenemos duda de lo que hay allí. La pregunta entonces, la primera dice, ¿por qué Adonai ordenó explorar la tierra? ¿Es acaso que vamos a dudar de que lo que nos está dando el Padre es bueno y que tenemos que revisarlo antes de aceptarlo? ¿Qué opinan ustedes? Porque eso es lo que está más o menos en el contexto. Y la segunda pregunta está ligada a la primera, porque por aquí podemos formular muchas preguntas y de seguro pudieran ser todas interesantes y vamos a conseguir respuestas interesantes. La segunda pregunta es, ¿será que se debe constatar si es bueno lo dado por Adonai? Yo me coloco en el lugar de Rahab. Y la palabra por ninguna parte aparece que ella constató el hecho de que era bueno defender y proteger a estos dos hombres que iban a explorar. Lo que sí aparece es una convicción férrea de defenderlos y de protegerlos. Porque resulta difícil que una mujer con esa profesión, con ese oficio, y en un contexto muy lejos del pueblo hebreo, pudiera tener ese conocimiento previo para saber la grandeza del Padre y lo que tiene preservado para los que creen en Él. ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo que dice, no está aquí en la lámina, en Devarim capítulo 1, versículo 21, para dar contexto a esto a estas dos preguntas que estamos formulando y que yo creo que vamos a responderlas hoy, porque las respuestas de esas preguntas son vitales y ese es el reto, el desafío que tenemos. Son vitales hoy para nosotros, siempre han sido vitales. Dice Devarim o Deuteronomio capítulo 1 versículos 21 y 22, narrando este hecho,
He aquí Adonai, tu Elohim, ha entregado ante ti esta tierra, la tierra de Canaán o de Canaán. Sube y toma posesión, tal como Adonai, el Elohim de tus padres, te ha hablado. No temas, ni te acobardes. En ninguna parte aparece, sube e inspecciona. Y si te parece bien, la conquistas. No, dice, es una instrucción directa. Ve, conquístala, porque yo te la he dado, y punto. Y además dice, no temas ni te acobardes, porque el Padre sabía que allí habían unos hombres y habían unas fortalezas y habían cualquier cantidad de cosas que pudieran infundir temor o miedo y pudieran hacer que eche para atrás esta intención celestial. Y dice el 22 de Devarim 1, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos varones delante de vosotros para que exploren la tierra. Es decir, el Padre nunca de primera instancia, escúcheme bien, ordenó explorar. Fueron ellos los que colocaron esa condición por su cuenta. Por eso es que envía tú, es cosa mía. Y eso contrasta con el lenguaje, con la retórica o con el mensaje que leímos en Johanán con Yehoshua, que dice, yo soy portador, emisario del que me envió, y el mensaje que yo doy está conectado con eso. Pero cuando hay una desconexión, entonces pasa esto. ¿Y cuál es la desconexión? Que no le hicieron caso a esta palabra que acabo de leer de Deuteronomio de Devarim. Porque el Padre nunca en primera instancia lo hizo de esa manera. ¿Y qué le quedó a él? Bueno, si quieren ustedes, vayan. Y aquí aparece, envía hombres que exploren la tierra de Canaán. ¿Se entiende, verdad? Por eso es que la traducción es vital cuando dice envía tú, envía por tu cuenta. Es cosa tuya, yo no te lo he ordenado. Jacob 1, 16, 17, para empezar a responder estas preguntas, dice lo siguiente. No os engañéis, amados hermanos míos. Toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que viene del Padre es bueno. Todo lo que viene del Padre es bueno. Nosotros, aunque no pudiéramos entender, aunque por un momento nos pudiera invadirnos la duda, Bertal, esto a mí no me parece. Rapidito. A mí me pasó una cosa ayer que estaba en este tono. Yo estoy haciendo las diligencias para la cirugía que está programada para este lunes, que ya ustedes saben. Y en el proceso voy a ser rápido porque no quiero desviar la cosa mucho, pero para ponernos en contexto con esto. Apareció una prueba, la orden del médico, de que tenía que traer un informe que no estaba previsto ni por el médico ni por mí tampoco. Y ya veníamos de un proceso de revisión médica y de recabar información preoperatoria. Y me dice, tienes que traer un informe del hematólogo. Y eso significa correr, porque viernes la mayoría de las instituciones y de los médicos están cerrando por la época de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Viernes y otros gastos que no estaban estipulados. Yo dije, esto no puede ser. Y hubo una llamada de una hermana, porque investigué, ¿dónde consigo yo un hematólogo? Casi mediodía. Y tengo que traerse el tal, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo?
y revisando, haciendo llamadas y todo, me dice una hermana, tus puertas están abiertas y el Señor tiene el control de todo eso. Así de sencillo. Y eso que se estaba planteando, y yo venía del cielo, y yo no lo veía en ese momento, sino como un obstáculo, es necesario que no sé qué más. Para echar el cuento corto, una vez que yo consigo el hematólogo, brincando, saltando, tal, voy, coloca el informe, yo me quedo asombrado del informe. Con el detalle, las observaciones que el hematólogo le hace al médico que me va a operar por una condición que yo tengo de tara falciforme, y que atendiendo esas observaciones era necesario corregir incluso los medicamentos y la forma como él iba a tratar durante la operación. Yo digo, ahí digo, Señor, perdóname, porque yo no vi eso, yo solamente vi un obstáculo. Pero es una dádiva que venía del cielo, es un regalo que venía del cielo. El Señor tenía el control de todo esto. Y eso es a lo que yo les invito, hermano. Que si viene del Padre, todas las cosas, aunque en el momento no nos parece, al final del día vamos a entender, y si no lo entendemos igual, viene del Padre y tenemos que aceptarlo. Porque es para nuestro bien, Él lo dice en su palabra. Entonces, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. E igualito, Johanán con Yehoshua y Rahab mucho tiempo atrás, con esos 2 espías y con todo un pueblo de Jericó, igualito esa verdad, esa bondad, esa misericordia del Eterno aparece, siempre está intacta a través de todas las generaciones, y hoy sigue siendo igual. Hoy sigue siendo igual. Devarim 8, 7 al 10, en la continuación de esta historia narrada por el último libro de la Torá, que nos da más luces, dice, porque Adonai tu Elohim te conduce a una tierra excelente, dice, atendiendo a esa toda buena dádiva y todo buen perfecto desciendo de lo alto. Es una tierra excelente, una tierra que no le falta nada. En hebreo, Erestop. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite de olivas y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Porque que reconozcas siempre. Entonces esta condición, como consejo del Padre de reconocer, es la que sigue estando vigente para nosotros. Que aunque no entendamos en el momento, si viene del Padre, no tengamos ninguna duda, no vamos a revisar que hay aquí una bomba, que ¡bum! La respuesta a las preguntas, a las 2 preguntas que nos hicimos inicialmente, ¿por qué el Padre está haciendo esto? De ordenar, explorar en el contexto que estamos hablando, está, como siempre yo les he dicho, en el principio. Hay mucha incertidumbre en nosotros, hay muchas dudas de cómo será ese mundo, ese Shabbat milenial, ese milenio, ese reino, y hay muchísimas más dudas cómo será la eternidad. Pero yo les aseguro una cosa, si queremos un acercamiento y muchas respuestas a esas dudas, en Bereshit están. ¿Qué dice Bereshit 12:1? Génesis. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, eso sí fue directo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eso es, no me van a decir si me cayó la cédula, pero eso es un telegrama.
No es un Telegram, es un telegrama. ¿Se acuerdan cómo estaban? La gente se ríe porque nadie se atreve a decir que me acuerdo del telegrama porque al decir eso se va a decir que es viejo. Pero, un fax. No, ya los fax no estaban, no tienen esa forma. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Cuántas preguntas pudiera formular Abraham en ese momento? ¿A qué tierra me vas a mandar? ¿Cómo voy a hacer con mi familia que se queda? ¿Qué voy a hacer con lo que yo creo? No voy. ¿Qué opera allí? Lo mismo que operaba y que sigue operando en el mensaje de Josué, que lo concretamos en Yohanan, lo mismo que sintió Rahab, esa convicción, y lo mismo que el Padre te está diciendo hoy, que creas, que tengas fe, que aunque no tengamos todas las respuestas a las preguntas, si viene del Padre, todo dádiva es buena. Y punto. Entonces, Ibrín 11:8. Fíjense el salto de Bereshit o de Génesis a Ibrín a Hebreos. ¿Cuánto hay? Pero como el Padre es constante, Él es fiel, dice 11:8 de Ibrín de Hebreos, por fe, Abraham siendo llamado, que está allí en Bereshit 12:1, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero ¿cuál es el elemento que está allí? Que yo le llamo el elemento conector para nosotros. Tiene 2 letritas en español. En hebreo es más largo. Fe. Fe. Y esa es la bandera a la cual nos está invitando nuestro Padre a través del mensaje de Josué. Y esa es la bandera que tomó para sí Rahab y creyó. Dice, aquí me van a matar, pero yo creo en esto. Fe, emuná en hebreo. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que ustedes entienden esto, yo también. Y yo sé que muchos afuera, aún sin tener mucha palabra, por llamarlo de esa manera, entienden esto. Pero el punto, amados, más que entenderlo, es vivirlo. Porque sabe que es complicado, y me perdonan la expresión, sabe que es peludo. Cuando uno está en medio de una situación en la cual las cosas no están saliendo bien y que no hay una perspectiva y una solución aparente, y que uno siga creyendo. Yo sé que ustedes de una manera o de otra han vivido espacios en su vida en el cual se pone a prueba, ojo, se pone a prueba esa fe. Un cuentico corto. Hace menos de 2 semanas, yo no pensaba, ni menos en esta fecha, tener una cirugía prevista. Y se abrió una puerta, el Padre lo abrió, y esa puerta, para pasar por esa puerta, había que tener fe. Para hablarlos en términos materiales, y que dibuja lo que estaba pasando, se los voy a explicar rapidito. Yo necesitaba para la intervención 2,000 y pico de dólares. Y en menos de 2 semanas, un poquito más de una semana, ese dinero se recolectó. Y no era que tenía en el bolsillo. No tenía sino lo que el Padre había querido que tuviese en ese momento.
y todos a veces ve. Porque ese es el otro punto. Y sabe que es bravo. Saber si tú te operas la semana que viene. ¡Oh! Una locura. No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Pero ¿sabe qué derriba todo eso? No tengo, no tengo, no tengo. Algo que sí tenemos todos. Fe. Fe, amados. Y vuelvo otra vez. Esto que le estoy diciendo es fácil entenderlo y decirlo. Pero metámonos en el asunto. Cuando no hay una salida aparente, y ahí es donde se prueba. Aquí está primero de Kefas 1:7, para que la prueba de fe, para que la prueba. Y mire, es una cosa, como yo diría, tan absurda, por no decir otra cosa, que cuando viene la prueba nosotros no vemos que primero viene del Padre, sino que la vemos como un obstáculo. ¿Por qué a mí? Y no nos preguntamos, ¿será que esto lo está permitiendo el Padre para que salga o emerja nuestra fe, que es lo que quiere que pase en nuestra vida? Para que la prueba de fe, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, en revelación de Josué el Mesías, porque él nos acaba de decir en Yohanan, que él tiene un mensaje que no es de él, sino del Padre. ¿Se entiende? Hay una condición de invitación, por una parte, hacia nosotros, pero también de seguridad, de garantías que el Padre ofrece. Y lo ofrece a través de la palabra. Dice Job, capítulo 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados por diversas pruebas. Se me echó a perder la lavadora, se le fundió el motor al carro, mi suegra me botó, discutí con ella, el vecino tal. Y yo muerto de la risa, porque tengo fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados por diversas pruebas. Creo que yo estoy exagerando en el ejemplo, pero es una cosa así sencilla. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, hay un proceso que usted ni yo lo puede obstruir. Porque algo se está amalgamando, algo se está formando allí, cuyo diseño y esa mano viene de arriba, es el Padre que está tratando contigo. Y que muchas veces nosotros no vemos sino el obstáculo, el dolor, la escasez, porque lo estamos viendo con los ojos naturales. Aquí tenemos el perfil. Mislet 3:5. Confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Lo primero entonces es confianza. Este es un mensaje reducido a lo que vimos en los escritos apostólicos. Confía en la palabra del Señor, no confíes en tu palabra, en lo que tú piensas. Lo segundo, Mateo 6:34, y no os afanéis o estéis ansiosos o inquietos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día. Tenemos que tener, como leímos en la lámina pasada, paciencia. Es el tiempo del Padre, no es mi tiempo, ni más ni menos, ni más ni menos, es el Padre. Y hermano, no vea tanto esto es una cosa difícil, pero es una gran verdad, y yo lo he aprendido en todos estos procesos.
no vea tanto el proceso en el cual usted pudiera estar pasando, que puede ser de muchos tipos. Vea la mano poderosa del Señor actuando allí. Es decir, no, es una cuestión de percepción. Que más tarde ahorita le voy a decir qué es a qué me estoy refiriendo. Carga limitada. ¿Han escuchado la palabra? No, hermanito, yo estoy reventado. Ya lo dije, ¿no? No lo voy a decir más. Porque, bueno, hay mucha carga. Y ese es uno de los temores que tropieza la fe. Yo no voy a aguantar eso. No, hermanito. Yo no voy a aguantar eso es muy duro. Tú lo aguantas porque quizás tú tienes más fe que yo, pero yo, por ese proceso no lo aguanto. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver que las pruebas vienen direccionadas por el Eterno. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Lo que viene del cielo, ¿cómo es? Bueno, es perfecto. Toda prueba no es humana, pero fiel es Adonai, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Entonces, el tercer punto es la resistencia en este proceso. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Es cuestión de prioridad, de priorizar las cosas. Entonces tenemos un compendio bien importante, fundamentado en la misma palabra, para poder alimentar o confluir en esa palabra que se llama fe. Que se llama fe. El mundo está en crisis. Nuestra fe no. Eso es una palabra en una frase muy corta, pero es contundente. O sea, mi fe no es la consecuencia o no depende de un entorno. Porque si así fuese, nuestra fe estuviese en el subsuelo. ¿Sí o no? La fe nos da luz y por eso que intencionalmente en esta figura vemos un mundo que está en esas condiciones, pero vemos una palabra que debe brillar. Pero que aún en medio de la claridad espiritual que podamos tener, tenemos que hacer énfasis. Y esa claridad muchas veces se ve en el orden material. ¿Para qué necesito yo la fe? Si yo tengo buena salud, si yo tengo no sé cuántos carros, una cuenta bancaria, en BCB, ¿no? En otras. Si yo tengo esto, si yo tengo una familia que me quiere, claridad. No, hermano, también en esa claridad necesitamos el énfasis de la fe. De la fe, porque es muy duro. Y el Padre opera de una manera bien fuerte si eso puede pasar en nosotros como contraste. Johanán 7:12-13, lo que hemos leído al principio en los escritos apostólicos, extraigo la segunda parte de esta porción. Y aquí viene el plomo grueso. Así que siéntese bien. Sí. Porque aquí les invito a que contraste lo que vamos a ver con lo que usted es. Y verá que en usted hay fortalezas. Porque indudablemente que la hay. ¿Sabe por qué digo yo con mucha convicción eso? Porque si no hubiese fortalezas, hablando espiritualmente, usted no estuviera aquí. Pero también es verdad
que hay debilidades entre nosotros que tenemos que corregir. Y todas esas cosas están cimentadas en un terreno que se llama fe. Había Yohanan 7, 12 y 13, y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él, a Yehoshua, pues unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba francamente respecto a él por temor a los judíos. Primera cosa que yo quiero, para empezar esto. Amados, la incertidumbre que se toma de esta lectura, de estos dos versículos, a mí me parece que es bueno, a mí me parece que es malo, hay una incertidumbre. La incertidumbre no debe ser sobre Adonai, sino sobre nosotros mismos. El foco, la dirección, nuestra mirada, que muchas veces es de juzgar, de averiguar, de buscarle las 5 patas al gato, etc., no es para el Padre. Eso se aplica para nosotros mismos. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio de revertir esta exploración, y aquí es que viene lo bueno, en el cual el Padre, bueno, ve tú y explora, a ver qué te consigues. En este tiempo, aplicando esos principios, no exploremos la tierra, porque Canaán o Kenán está muy lejos de aquí y es otra cosa. Pero sí podemos explorarnos nosotros mismos, porque yo no tengo incertidumbre ni dudas de que es bueno o es malo. El Padre es bueno, aunque muchas veces no parezca para nosotros. Y cuando no parece para nosotros, entonces esa incertidumbre es nuestra y tenemos que revisarnos, tenemos que explorarnos. Por eso les invito a tener esta base de este capítulo 13 de Bamidbar para extraer algunos elementos que me permitan sacar los principios de revisión a una tierra y aplicarlos a nosotros mismos como tierra. ¿Sí? Ese es un desafío. Los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: subid ahí por el Negev y remontad luego la montaña. Observaréis la tierra como es y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso, cómo es el suelo en que él habita, si es bueno o malo, cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay en él árboles o no. Esforzaos, recoged fruto de la tierra. El tiempo para ese momento, el tiempo era la sazón de las primeras uvas. Estaban cosechando las primeras uvas. Entonces, partiendo de estos versículos de 17 al 20, el capítulo 13 de Bamidbar, yo he subrayado allí 1, 2, 3, 4 verbos. 4 verbos que como verbos son de acción. Acción. Subid, observaréis, esforzaos, recoged. Y en base a esos 4 verbos, vamos a tomar 4 acciones para vernos nosotros con estos principios y observarnos internamente para ver qué tanto salimos aprobados o no. Y usted haga su autoevaluación y no se la diga a nadie. Por pena porque salió raspado en todo, o por vanagloria porque salió aprobado en todo. No se la diga a nadie. 4 acciones. La primera, subir, que está allí. La segunda, observar. Observar no es lo mismo que ser averiguador, ¿o yo? O sí, pero no. La tercera es esforzar.
Todos son acciones. Y la última es recoger. Recoger. Vamos a estudiar rápidamente en esta última parte de la parashá cada una de ellos. Otra vez, repito, y contrastamos. ¿Qué tanto estoy yo con estas 4 acciones? Subir es trascender. ¿Sí? Para ello entonces tiene que ir a hacerse una capa roja, ponerse una S en el pecho. No estoy hablando de eso. Es trascender. Es tener una visión mucho más alta en términos espirituales para poder entender tantas cosas y poder actuar de acuerdo a esa visión que viene de los cielos. Es decir, es ver las cosas como la ve el Padre y no como la veo yo. Y entonces ahí está el contraste. Bíblicamente hablando, Yesayahu, famoso 55:9, porque como los cielos son más altos que la tierra aquí y los cielos acá. Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos al Padre a nosotros o nosotros subimos al Padre? Tenemos que trascender, ascender. No obstante, en su bondad y misericordia, muchas veces el Padre incluso desciende porque lo hizo en Sinaí. Desciende porque lo hizo en nuestro Mesías Yehoshua. Y ahí se forma la conexión cuando nosotros subimos. Dice Yohanan 7:17, si alguno quiere hacer su voluntad, suba. Si alguno quiere hacer su voluntad, ascienda, trascienda. Tiene que conocer la enseñanza que yo tengo, que yo traigo, que es de Adonai. Porque si no es así y yo la hablo, entonces la enseñanza no tiene legitimidad porque es mía. Entonces hay que ascender para poder hacer la voluntad del Padre. Mislet 15:24. El prudente sube, trasciende por el camino de la vida. Y a veces, bueno, sí, se fue para el cielo cuando murió porque él era muy bueno. No. Ese ascenso es aquí. El camino de la vida. Que lo aparta de la bajada del Seol, porque las dos cosas son antagónicas. No puede haber un ascenso y descenso al mismo tiempo. O va para arriba o va para abajo. De Hebreos 1:28 al 31, ¿a dónde subiremos? Históricamente hablando, materialmente hablando, escrituralmente hablando, desde el punto de vista literal, ellos iban a subir a la tierra de Canaán. Porque es una tierra que está arriba, aliada. Nuestros hermanos nos han hecho desmayar el corazón diciendo, este pueblo es más grande y más alto que vosotros. Las ciudades son grandes e inexpugnables, amuralladas hasta los cielos, y hemos visto también allí a los hijos de Anac. Como dice el hermano Bezalel. Entonces os dije, no os amedrentéis ni tengáis miedo, ni tengáis temor de ellos. Porque Adonai vuestro Elohim que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. ¿Qué más garantía necesitamos, amados? Entonces, claro, uno siempre está con el enfoque de que es el Padre el que va a permitir ponernos una alfombra roja y que nosotros no tengamos ninguna circunstancia o ninguna cosa que pueda interferir.
Y el Padre lo puede hacer, pero el Padre no ofrece eso. El Padre está diciendo muy claro que no tengamos temor porque Él nos va a acompañar en el proceso. Y que si nosotros hacemos su voluntad, no hay impedimento para que nosotros podamos de alguna manera torpedear o entorpecer el camino, la senda que Él nos ha asignado para nosotros. Eso es lo que promete Él. Él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros mismos ojos, y también en el desierto, donde habéis visto cómo Adonai tu Elohim te llevó como un hombre que lleva a su propio hijo en todo el camino que anduvisteis hasta vuestra llegada a este lugar. Es decir, otra vez, es que no estás recordando lo que reciente pasó. Cómo el Padre actuó, no te dejó solo en medio de las circunstancias. ¿Por qué entonces ahora dudas? El otro punto, ¿cuál fue el primer punto? Subir. Este punto es observar, que tiene que ver con la introspección. Recuerden que son 4 acciones que tenemos que revisar. Observar, vernos a nosotros mismos. Y desde esa óptica entonces podemos ver lo que está a nuestro alrededor. Es con lo que en la senda de los justos hemos denominado la vigilancia. 13, 18 al 20 de Bamidbar, observaréis la tierra como es y al pueblo que la habita, si es fértil o débil, si es escaso o numeroso, cómo es el suelo en que él habita, si es bueno o malo, cómo son las ciudades en las cuales mora, si abierta o fortificada, si cómo es el terreno, si fértil o estéril, si hay árboles en él o no. Entonces, para hacer el resumen de lo que el Padre está indicando en su palabra, que es lo que hay que observar, hay 2 cosas que está diciendo que observemos en aquel momento, que es la tierra y el pueblo. Por lo tanto, se necesitaban 2 evidencias, tanto de la tierra como del pueblo. Ponga atención a esto. La evidencia de la tierra son los frutos, que en verdad ellos lo llevaron un racimo de uvas, grandes, hermosas, porque una tierra que fluye leche y miel. Pero la evidencia del pueblo no se mide con evidencias de forma material, se mide en lo espiritual. Es decir, averigüen si esos pobladores son dignos de ocupar esa tierra que es santa y que yo la he heredado, la he dado para ustedes en herencia. Amados hermanos, ¿será que esto tiene que ver con aquella famosa parábola del sembrador? Donde dice Matitiahu 13:23, es mucho más larga, pero para hacer una especie de resumen, este versículo 13:23 de Matitiahu, de Mateos. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra. Ahí está la palabra. Pero ¿cómo se conecta esa palabra con el pueblo? Si no hay fe. Este es el que oye y entiende la palabra, el que también da frutos y produce cual a 100 por 1, cual a 60 y cual a 30 por 1. La tercera acción es esforzar. Aquí las cosas no están servidas
a propósito, diría yo, en bandeja de plata. Aquí tenemos que esforzarnos todos. Mire, hay un conferencista español que habla mucho de la autoayuda, de la psicología social y todo esto, que a veces esto tiene muchos elementos medio raros. Pero que hace tiempo yo vi una fórmula que es esta, que me pareció interesante. Este señor, aunque tiene ese nombre medio anglosajón, o no sé si es alemán, no sé, es español. Se llama Víctor Coopers. Y él tenía una fórmula que es CHA, hablando de lo que es esforzarnos como una actitud poderosa para alcanzar las metas. Y él decía, el conocimiento suma, la habilidad o las habilidades suman, pero la actitud multiplica. En otras palabras, nosotros podemos tener conocimiento, hablando en forma general, y eso es bueno que lo tengamos. Podemos tener habilidades, de hecho las tenemos porque el Padre nos ha dado muchas, y eso es bueno. Pero si nuestra actitud para llevar a la práctica el conocimiento y la habilidad está por el piso, no hemos hecho nada. Pero si la actitud la tenemos en óptimas condiciones, es buena nuestra actitud, con un pequeño conocimiento y una pequeña habilidad que suma, podemos exponenciar eso. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo que me viene a la cabeza y que lo hice referencia en estos días conversando con un amigo. Hay un jugador venezolano que es muy joven, a ver, los muchachos me van a ayudar, de la selección venezolana, que el apellido es Aramburu. ¿Sí? Los futbolistas, Aramburu. 22 años, 23. Ajá. Él, para empezar, tenía la posibilidad de jugar como español en la Liga Española y, bueno, y él dijo, no, yo voy a pertenecer, porque él es descendiente español, pero él nació aquí en Venezuela. El cuento es que desde niño, en una entrevista que le hicieron a su papá, cuenta una cosa que tiene que ver con la actitud de este muchachito en ese momento. Y el papá decía en esa entrevista una cosa que a mí me sorprendió y por eso me recuerdo eso. Mira, yo cuando él era ni siquiera ya había llegado a la adolescencia, ya le estaba dando evidencia de su capacidad futbolística. Y el papá no estaba muy de acuerdo con eso, porque tú sabes que los padres no tienen que salir de una universidad, tienen que hacerse un profesional, etcétera, etcétera. Y esa es su visión. ¿Qué va a hacer ese muchacho en fútbol, un jugador de fútbol? No. Te pones a estudiar. Yo quiero un profesional, un médico. Eso no lo dijo, pero es la visión que tenía. Entonces, ¿qué hizo el padre para no matarle el grillo, como decimos nosotros? Le puso cualquier cantidad de obstáculos, sin cercenar el deseo que él tenía de jugar. ¿Cómo lo hacía? Él decía, bueno, si tú me sacas 20 en estos exámenes y tal, yo te dejo jugar, porque el muchacho iba creciendo y los tipos, ¿cómo se llaman los scouts? Los que ellos ven el diamante así no donde sea, pues. Y hayan potencial ahí. Entonces le ponía, si tú me sacas 20 y si tú me haces esto, y el muchacho no digo 20, sacaba 22, por decir algo, ¿no? O sea, iba mucho más allá de los impedimentos, entre comillas, que le ponía el padre. Y el padre no le quedaba más remedio, bueno, vete a jugar. Y así iba creciendo y el padre poniendo el obstáculo, y el muchacho para arriba. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Decía él. Entonces, tanto fue que él en las últimas prácticas, siendo, ¿cómo se dice?, en la liga juvenil, no sé, antes del profesional y todo esto, eso fue en Caracas, el padre lo acompañaba y se hizo amigo de todos y de los entrenadores y eso, y él le llamaba la atención una cosa,
Me dice, pero aquí hay muchachos que juegan mejor que mi hijo. Eso lo dice el papá de Aramburu. ¿Y cómo es que ese muchacho no lo quieren soltar? Porque él, sin saber mucho de fútbol, le decía eso. Entonces llamó al entrenador. Y aquí está esto. Y le dice, mira, bueno, no mira porque no era maracucho, no es maracucho. Este muchacho le echa el cuento y le dice, no, señor Aramburu, ciertamente todos los que están aquí, los muchachos, tienen conocimiento del fútbol y tienen habilidad del fútbol, en su mayoría mucho más que lo que tiene su hijo, en conocimiento y habilidad. Pero ninguno de ellos, solamente él, tiene la actitud para jugar. Y por eso es que ese muchacho va a llegar. Y el padre se quedó sabiendo que la actitud no operaba en ese momento, sino que operaba mucho más atrás, cuando le ponía obstáculos, y por su misma actitud, él echaba para adelante. Ahora imagínense ustedes este ejemplo que está basado en principios. ¿Cómo será cuando nosotros nos embraguetamos con una actitud correcta en cumplir el rol con el propósito que el Padre nos ha dado a nosotros? Y ahí está entonces estos dos escenarios. Una puerta estrecha y una puerta amplia. Un camino angosto y una autopista. Con el peaje pagado y todo para que usted se corra todo. La pregunta es, ¿en dónde necesitamos mejor actitud? Es obvio, porque transitar este camino de puerta ancha y de autopista necesita de un mínimo de conocimiento y habilidad. Y quizás un mínimo de actitud y salimos. Pero para pasar por aquella puerta angosta y transitar un camino difícil, ahí la actitud es primordial. Dice Matitiahu 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha. Entonces le tengo malas noticias, entre comillas. No estamos invitados a entrar a la puerta ancha y al camino amplio. La indicación, la instrucción que nos da el Padre es entramos por la puerta estrecha. Por lo tanto, nuestra actitud, amados, nuestra actitud debe ser alta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son las que la hallan. De ese montón de aspirantes a futbolistas, que eran muchos, solamente uno, por su actitud. Y esto nos revierte una cosa, que es que cuando somos llamados a hacer un oficio, a hacer algo por el servicio del Señor, nosotros somos los primeros que bombardeamos la actitud. Y como pretexto colocamos el conocimiento y la habilidad. Mira, vamos a hacer esa cortina y vamos a cogerle el ruedo y le vamos a decir, bueno, la mano batiese. Llámela. Conocimiento, habilidad y actitud. No, el Padre no estoy diciendo ella, eres tú. Yo no sé nada de coser. Me acuerdo de alguien. Yo no sé nada de coser, ni siquiera tengo máquina. No tengo conocimiento de ello. No tengo experiencia, no tengo habilidad. Y es el Padre que te está ordenando, ¿no? Pero hermano, la actitud se lleva por delante el conocimiento y la habilidad. ¡Puf! Como hizo el ejemplo de este muchacho. ¿Se entiende, amados? Frutos. Recoger es el cuarto punto de la acción y tiene que ver con los frutos. Bendito aquel que, Irmiyahu 17, 7 al 8, bendito aquel que confía en Adonai y cuya confianza está en Adonai. Fíjense que la cuestión comienza con eso.
con confianza, con fe, con seguridad, con convicción. Si es así, será como árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor. No teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso. Y aquí hay una cosa importante que la subrayo. Y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar frutos. ¿Por qué? Porque confía en el Padre y tiene la mejor actitud. ¿Y quién puede con eso? ¿Quién puede con eso, amados? Pero en medio de esa fórmula, por llamarla de esa manera, lo que amalgama estas dos cosas es un solo elemento, que es fe, confianza. Bendito aquel que confía en Adonai. Mire, este señor Facundo Cabral, que murió hace algún tiempo, un pensador, escritor, pensador, periodista argentino, no sé qué, dice algo como esto. Y esta es la cosa de la vaca, hermano, que habíamos hablado antes de empezar la paracha. Come pasto. Millones de vacas no pueden estar equivocadas. Claro, no estoy llamando vacas a nadie acá, ¿no? Y creo que la intención de este señor tampoco. Se trata de una ironía que para cuestionar el hecho de sumarse a las mayorías sin mayor criterio. En otras palabras, ir para donde vayan los demás. Y todo porque son mayoría. En realidad se trata de un sesgo cognitivo, acá, conocido como efecto de arrastre o efecto borrego. Se llama así psicológicamente, o no sé en qué ciencia estudia esto. ¿Qué vemos allí? ¿Qué es lo que se ve más allí? Y la competencia es 10-2. Esto está hecho a escala, así lo hice. Me tomó un poquito de tiempo, pero lo hice. Esta proporción, no salgo fuera de foco, son 10 veces con respecto a este, y estos son 2. ¿Qué es lo que es más evidente? Así funciona el mundo. En proporción 10-2. Parece un juego de béisbol, dice el Moreda. Esta es la proporción, porque los medios te venden esto. Los publicistas cuando quieren vender un producto y aquellos que ni siquiera son comercialmente hablando, mercantilmente hablando, sino que hay algo más detrás, hay algo más oculto, hay una intención malévola. Visten y se visten de 10 porque con un ojo humano pueden percibir y pueden destacar y se crea el efecto borrego o el efecto arrastre. Y somos considerados, como dice Facundo Cabral, como vacas, porque tantas vacas, miles y miles de vacas no pueden estar equivocadas. ¿Por qué digo esto? Porque la proporción 10-2 estaban con las 12 tribus que estaban lideradas, valga la redundancia, por un líder para que inspeccionaran las tierras. Y el veredicto fue de 10-2. 13:30 al 31 dice, entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moshe y dijo, y aquí está una cosa de convicción, aquí está una muestra de actitud que no se puede ocultar. En el ejemplo que les puse, aquí está un Aramburu dándole una cachetada a su propio padre, tomando el mejor sentido. Dice, subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Dígame si no es actitud. Dígame si no es confianza en el Padre. Dígame si no es que no es negar una realidad que está allí, sino que ver, priorizar lo que vimos en el cuadro. Lo que el Padre nos da, porque Él es fiel, y lo que el Padre nos garantiza, nos da lo bueno, nos da lo mejor,
porque toda buena dádiva viene del cielo, pero también nos garantiza que esa herencia es nuestra y nadie nos la va a quitar. Subamos y conquistémosla, por ciertamente podremos con ella. Resulta que la conquista hoy, la primera conquista, somos nosotros mismos, amados. Nosotros somos esa tierra. Y que tenemos que tomar esos principios para poder conquistarnos y allí entonces ir hacia afuera. Ir hacia adelante. Dice verso 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahí está el 10, que se veía, que se destacaba. Contra esos dos. Uno de ellos era Caleb. Ibrín 4, 1 y 2 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Y dice lo siguiente, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en las que la oyeron. Entonces el asunto es esta combinación. Y aquí estoy concluyendo con esto. Esto es suficiente y única garantía. Una depende del Padre y el Padre es fiel, el Padre es bueno, el Padre no es loco, el Padre es constante, que es su palabra, pero la otra es por parte nuestra, es nuestra fe. Y ambas están intercaladas, porque no existe fe si no hay palabra, si no hay convicción en nuestro corazón. Y ahí lo dice. Toda esta historia, amados, si usted quiere un resumen de lo que es esta primera parte de la porción Shelach Lehar, se resume en esto. Se resume en esta imagen. Finalmente, amados, así como la bandera de la fe y de la palabra se dan la mano, proféticamente también hay un anuncio oculto allí. También han de darse la mano y abrazarse dos al final de los tiempos. Bamidbar 14, 6 y 8. ¿Quiénes son esos dos? ¿Qué representa? ¿Qué simbología están allí? Contra todo pronóstico. Es el 2 que no se veía, sino que se ve con los ojos espirituales, con los ojos de fe. Y que se contrapone con los 10 que evidencia el mundo, que es lo que está marcado con neón y es el que nos atrapa y nos distrae. El primero es el llamado Yehoshua bin Nun. Y Yehoshua bin Nun, que pertenece a la tribu de Efraín. ¿Y ustedes saben quién es la tribu de Efraín? Aquellos que están dispersos. Pero va acompañado con Caleb ben Yefuné de la tribu de Yehudá. ¿Y quién representa la tribu de Yehudá? Aquellas tribus del sur que se quedaron llevando palos. Ambos se unen. ¿Y quién los une? La fe y la palabra. La verdad. Igual que vimos en el ejemplo en Johanán, por una parte con Yehoshua como representante del Padre. Si no me creen a mí, automáticamente no le están creyendo al Padre porque el mensaje que yo tengo no es mío, es de Él. Y por otra parte con la mujer como Rahab, que aún con una condición de extranjera sin saber, tomó esa verdad y defendió esa verdad de esos dos que estaban allí ocultos. Entonces ambos, Yehoshua bin Nun y Caleb, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo,
La tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. ¿Qué vieron ellos? ¿Vieron lo malo? ¿Vieron los gigantes? ¿Vieron esto? ¿Vieron cómo estaba blindada los muros? ¿Vieron? No. Y no lo negaron, estaban allí. Pero vieron por encima de eso. Vieron la promesa del Padre, vieron la palabra del Padre y se activó en ellos esa convicción evidenciada con fe para dar finalmente los frutos. Dice, y la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Si Adonai se agrada de nosotros, Él nos introducirá a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Y punto. Y nadie más hable más nada. Así. Eso es lo que está. ¿Tendrá esta palabra vigencia para nosotros hoy día, amados? El Señor está hablando. El Señor nos sigue removiendo. El Señor nos sigue sacudiendo la terquedad, la ignorancia, las falsas defensas, los falsos pretextos. El Señor sigue haciendo toda esa obra maravillosa para nosotros hoy día. Y Él no ha cambiado. Todos estos principios están exactamente igual. Desde Bereshit hasta el libro de Revelaciones, hasta Apocalipsis. Él no ha cambiado. Así que aceptemos el reto hoy hermano. Pero sin desviar y sin saber que ese reto está acompañado de fe, de convicción, de confianza, por una parte, y por la otra, lo infalible, las garantías que nos ofrece el Padre en su palabra, como esa herencia preciosa. La próxima porción es la segunda parte de la Parashá 37, Shelach Leha. Esta imagen tiene que ver mucho con lo que vamos a ver allí. Capítulo 14, versículos 11 al capítulo 14, versículo 45. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10 y Yesayahu 55, 6 al 11. Son los escritos apostólicos y la Haftará que tendremos para ese momento. ¿Sí? Bueno, shalom, Shabbat shalom, bendiciones para todos y buen provecho también, porque hace un poquito de hambre, ¿no? Bendiciones.